es Link, bienvenido al entrevistado, esta vez desde los estudios de Voz Estudio para Radio Clásica. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estás, Carlos? Muchas gracias por la invitación, siempre un gusto compartir por tu medio siempre temas económicos importantes, ¿no? Caramba, lo que me preocupa son las inundaciones. ¿Se vaticinaba este año? Bueno, yo sé que no sos especialista en el tema del clima, pero ¿qué escuchaste vos acerca de estas inundaciones? Que tiene relación con la economía, ¿no? Con lo que a vos te gusta hacer, ¿no? Así es, Carlos. Lamentablemente se tenía previsto un año complicado en el tema alimentos principalmente, porque ya se estimaba de que iba a haber gran cantidad de lluvias, ya que tuvimos una sequía muy prolongada, si recuerdas, en la cosecha del año pasado, y se estimaba de que íbamos a tener lluvias prolongadas también. Es por eso que las estimaciones que lleguen inclusive hasta el mes de marzo, ¿no? Entonces ya la economía debía haber tomado sus previsiones en temas de alimentos, pero sin embargo, de acuerdo a los datos de la CAO, hemos visto de que nuestra frontera agrícola de producción se redujo en cierto porcentaje. También de la misma manera la producción de alimentos se redujo y evidentemente estas inclemencias del tiempo ha afectado a las cosechas, a los cultivos, principalmente de maíz, de trigo, del tema de la ganadería, también el arroz. Entonces vamos a tener serios problemas, principalmente los precios de estos productos, ¿no? Yo creo que van a tender a incrementarse. Si es que el gobierno no importa, ¿no?, mayor cantidad de productos de otros países amigos, ¿no? Caramba, lo que me le estás planteando es la situación difícil para el país, ¿no? Sí, va a estar bastante complicado, afecta directamente, como mencionaba, el tema de la economía. En la medida de que hay un desastre natural, se reducen los niveles de producción, se reducen las fuentes de empleo, afecta al sector agroindustrial, al sector alimenticio, al sector transporte. Y evidentemente estas actividades en Santa Cruz al menos es la más importante, y evidentemente para sostener la seguridad alimentaria se requiere producir alimentos, ¿no? Y la cual se va a ver afectada con estos desastres naturales, ¿no? Hoy te invitamos, Carlitos, y quería que nos despejes las dudas, pero también nos ayudes a interiorizarnos en esto del pacto fiscal. Hay 4 sectores del programa en este momento, 2 o casi 3 le vamos a dedicar, como vos querrás, al tema del pacto fiscal. Es un tema muy interesante. Y el último sector hablamos un poco de las inundaciones, las consecuencias que estas inundaciones en varios departamentos, no solo en los llanos del país, sino también en la parte altiplánica y en los valles, está generando dolores de cabeza, pérdidas de vidas humanas. ¿Te parece? Claro que sí. Muy bien. Empecemos. ¿Qué es pacto fiscal? Bien, como el concepto mismo lo dice, Carlos, pacto viene a ser lo que vienen a dos personas ponerse de acuerdo, por decirlo, para hacerlo más sencillo para los radioescuchas, ¿no? Pactar significa que dos personas se ponen de acuerdo para poder adquirir algún bien o servicio o distribuirse algo. Si nosotros hablamos, por ejemplo, una compra o una venta, si vamos a comprar una camisa, yo como el vendedor le pongo un precio, 100 bolivianos por así decirlo, y viene un comprador y me dice, bueno, yo te ofrezco 90. Entre los dos nos ponemos de acuerdo y decimos, vamos a pactar a un precio de 95. Entonces hallamos un equilibrio entre los dos, ¿no? Lo mismo se refiere en lo que estamos tocando todos estos tiempos respecto al pacto fiscal, que de los recursos que se distribuyen al país nos pongamos de acuerdo las gobernaciones, municipios, universidades con el gobierno central para que se incrementen los recursos a los departamentos. Hemos visto de que es necesario igualar las oportunidades en todos los departamentos, los 9 departamentos, y la propuesta que se está haciendo desde Santa Cruz es una propuesta igualitaria donde todos los departamentos se van a beneficiar, todos los departamentos van a ganar. No es que se le va a recortar los recursos a algún departamento, porque no estamos tocando los recursos constitucionalizados como son las regalías, que en cierto momento el gobierno tocó de que se iba a tener que disminuir la regalía a Tarija, pero sin embargo estos recursos no son los que se van a tocar, ni el IDH. El tema del pacto fiscal, ¿se reduce en todo caso en su totalidad? ¿Es tema económico?
No, el pacto fiscal significa, como te digo, un acuerdo político, económico entre el nivel central del Estado con las entidades territoriales autónomas. Político y económico. Político y económico. Y no solamente hablamos de distribución de recursos. ¿De qué me va a servir o de qué le va a servir a una autoridad tener más plata si no la va a poder utilizar? Ahora, aquí viene la pregunta. ¿No hay un pacto? O sea, ¿nuestro país funciona sin un pacto fiscal, económico y político? Actualmente sí tenemos un pacto fiscal que se fue consolidando desde el año 50, si recuerdas, con las luchas sociales que tuvimos de las regalías. Se distribuyeron las regalías a los departamentos. Luego se vino en el 94 la ley de participación popular, donde se crean los municipios y se les dan recursos y competencias para poder atender las necesidades de manera directa a los ciudadanos. Luego tuvimos lo que es la ley del IDH, cuando se cobró el 2005 un nuevo impuesto directo a los hidrocarburos por la explotación de nuestros hidrocarburos, los cuales llegan a todas las instituciones y a todos los departamentos. Entonces existe un pacto fiscal donde se distribuyen recursos, pero si tú recuerdas, desde el año 2008 se viene pregonando el proceso autonómico. En 2009 hubo una nueva constitución política del Estado, hubo un referéndum en el cual todos fuimos a votar por una constitución, por una autonomía departamental. Se le asignaron competencias la cual se ganó, ¿no? A los departamentos, exactamente. Se asignaron a las instituciones, gobernaciones, municipios, universidades competencias, y en la misma ley marco de autonomía y la constitución política del Estado se habla de que las competencias que se les asignen se las tienen que transferir con recursos. Entonces se hizo toda una estructura jurídica sostenible para poder realizar, ¿no?, toda esta estructura de departamento, esta estructura institucional. Ahora lo que corresponde es que se les asignen los recursos en base a las recaudaciones que tenemos en nuestro país, los diferentes tipos de ingresos. Hasta la actualidad no existió tal pacto fiscal. Claro, pese a que la ley está. La ley marco de autonomía, en su disposición transitoria 17ª, te habla de que se tiene que elevar un pacto fiscal, una propuesta a partir del Servicio Estatal de Autonomía, que está conformado también con el Ministerio de Autonomía y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que iba a recoger todas las demandas de los departamentos, iba a elaborar una propuesta, lo cual Santa Cruz adelantó. El plazo feneció el 31 de enero de este 2014, porque los datos oficiales fueron entregados el 31 de julio. Si ustedes recuerdan, hubo el decreto supremo 1672 donde se aprueba la nueva cantidad de personas, se validan los datos oficiales. Si bien es cierto, puede ser de que no existan algunos datos que se complementan en algunas de las comunidades, como puede ser las condiciones de vida, de casa, de servicios básicos, de electrificación, esto no significa de que vaya a variar la cantidad de personas ya que existe en el país, como primer punto. Y segundo punto, Carlos, hemos tenido las experiencias internacionales de Guatemala, de México, inclusive la misma Colombia, Chile, que en cierto momento hicieron pactos fiscales y no se requería de un censo de población y vivienda, y tampoco se requería de tener obviamente estatutos, como actualmente el gobierno está en su discurso hablando, ¿no? Estatutos o cartas orgánicas de los municipios o de las gobernaciones. Entonces el pacto fiscal es un acuerdo sociopolítico entre las autoridades para dar oportunidades a los ciudadanos, ¿no? Si nos vamos, digamos, al tema económico solamente, el Estado tiene 100 bolivianos. ¿Cuánto tendría que pasarle de dinero a Santa Cruz y cuánto actualmente le pasa? Así a grandes rasgos. A grandes rasgos, de 100 bolivianos, el Estado, el gobierno central, se guarda 88 bolivianos, de 100 bolivianos. Y de esos 100 bolivianos, 12 bolivianos se distribuye entre 9 departamentos, gobernaciones, municipios, universidades. Esa es la distribución que tenemos actualmente. ¿Cuánto tendría el Estado que gastar de los 100 bolivianos? El Estado, como te digo, actualmente se gasta 88. ¿Y cuánto tendría que...? Y la propuesta que se está haciendo es solamente disminuir de 88 al Estado a 84. Y que de los 100 bolivianos, en vez de que 12 bolivianos se distribuyan en los departamentos, se distribuyan 16 bolivianos. Eso es la propuesta. ¿Es mucho pedir eso? Solamente es un 4%, Carlos, nada más. Y con este 4% vamos a generar inversión,
porque si nosotros revisamos las cifras del gobierno, el 60% de la inversión pública del país la generan las gobernaciones, los municipios y las universidades. Entonces, si nos dan más recursos a las instituciones territoriales autónomas, evidentemente generamos más inversión. Y en cualquier modelo económico del mundo, sea socialista o neoliberal, la única manera de generar crecimiento al país es a través de la inversión, que es lo que pregona siempre el gobierno, de que ha tenido un mejor crecimiento en el país, ¿no? 100 bolivianos, ¿cuánto de millones de dólares le significa al Estado? Bueno, Vos manejas seguramente esos datos. Primero, claro que sí. Primero hay que tocar, como te mencioné, de cada 100 bolivianos, el 88%, o sea, 88 bolivianos se queda al Estado. ¿Cuánto de plata maneja el Estado? Actualmente el presupuesto general del Estado está bordeando los 195.000 millones de bolivianos. Estamos hablando casi alrededor de 30.000 millones de dólares. Entre 28.000 y 30.000 millones de dólares. Con esa cifra quiero irme a la pausa, Carlitos, luego continuamos, ¿te parece? Perfecto. Hoy estamos con Carlos Slink, mejor economista del 2013, nombrado por el Colegio de Economistas, y yo soy Carlos Flores, su anfitrión. Ya volvemos.